Entonces, previamente nosotros habíamos visto, tanto con ejemplos, de las formas en que se intentaba hacer aproximaciones para dos problemas clave. Un problema clave era la velocidad media y la velocidad instantánea, y el otro problema clave era el problema de la recta tangente a una curva. Entonces, estos dos problemas tenían una definición muy similar. Entonces, después nosotros habíamos dicho que sobre todo el problema de la velocidad se aproximaba mucho a lo que es una razón de cambio. El problema de la recta tangente también se puede tratar como un problema de una razón de cambio, ya que es cómo va a cambiar la variable X respecto a la variable Y. Entonces, ahora que nosotros hemos analizado estos problemas, vamos a ver la definición ya formal de lo que es la derivada. Nosotros vimos en primer lugar que la pendiente, la recta tangente y la velocidad instantánea son dos formas que manifiestan la misma idea básica, es decir, un cambio, una razón de cambio. Entonces, ahora nosotros vamos a plantear una solución general para estos dos problemas y para muchos otros problemas que se puedan expresar como razón de cambio. Entonces, el nombre que se ha elegido para esas razones de cambio es derivada. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la derivada? La derivada de una función f va a ser otra función f de prima, cuyo valor en cualquier número x es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más un valor h menos la función evaluada en x sobre h. Esto, recordemos los problemas que habíamos visto, siempre y cuando el límite exista y no sea igual ni a menos infinito ni a infinito. Si se cumple eso, nosotros decimos que la función f es derivable en x y que su derivada es f' de x. Esta es la definición formal de cálculo. Nosotros, a partir de esta función, podemos resolver cualquier derivada. Algunas van a ser mucho más sencillas de resolver aplicando esta definición, otras van a ser un poco más complejas o un poco más largo el procedimiento. Sin embargo, esta es la definición clave. Veámosla en una aplicación. Se nos dice que la función f de x es igual a 13x menos 6 y se nos pide encontrar su derivada evaluada en 4. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En primer lugar, vamos a plantear la definición. ¿Qué decía la definición? La definición decía f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x con h. Entonces nosotros, como ya nos da un valor de evaluación que es 4, vamos a sustituir en lugar de x, vamos a poner 4. Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de la función f evaluada en 4 es el límite cuando h tiende a 0 de la función f, x se reemplaza por 4, 4 más h, menos f, ya no es f de x, sino f de 4 sobre h. Ahora vamos a sustituir este f por nuestra función, es decir, en donde está x, lo vamos a reemplazar por 4 más h. Entonces, ¿qué tenemos? 13x, entonces 13 que multiplica a 4 más h, menos 6, menos 6. Luego, menos f, en donde está x, reemplazamos por 4. Entonces tenemos 13 que multiplica a 4 menos 6, todo sobre h. Nosotros podemos simplificar, por ejemplo, aquí tenemos a simple vista este 13 que multiplica 4 y este menos 13 que multiplica 4. Se van a simplificar los resultados de esa operación. Luego tenemos por aquí este menos 6 con este menos por menos 6, quedaría más 6. También se va a simplificar el resultado de esa operación. ¿Qué nos quedaría? Nos va a quedar únicamente 13 que multiplica a h sobre h. Entonces tenemos 13 que multiplica h sobre h. Simplificamos la h y tenemos que la derivada de la función evaluada en 4 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 13.
como es el límite de una constante, es igual a la constante. Entonces, el resultado de derivar esta función y evaluarla en 4 ha sido 13. Entonces, es bastante sencillo aplicando la definición. Veamos un siguiente ejemplo. A ver, veamos el ejemplo. Nos da la siguiente función. La función f de x igual a x al cubo más 7x y nos pide encontrar su derivada de forma general, es decir, f' de x sin evaluarla en ningún valor. Entonces, planteamos nosotros la definición. La definición es tal cual está aquí. f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar la función que en lugar de que sea evaluada en x, ahora va a ser evaluada en x más h. Ya sabemos que eso se realiza reemplazando en cada instancia de x por x más h. Entonces, teníamos x, ahora es x más h al cubo. Tenemos 7 que multiplica x. A ver, perdón, aquí este debería ser un más. Este valor de aquí, permítanme lo corrijo en este momento. A ver, tenemos aquí. A ver, tenemos aquí x al cubo, entonces x más h al cubo. Este más, es este más que tenemos aquí, 7 que multiplica x, 7 que multiplica x más h. La definición nos dice menos, entonces menos, la función evaluada en x es la misma función que tenemos evaluada en x al cubo más 7x. Luego, ¿qué hacemos? Resolvemos lo que tenemos en este caso. Entonces, podríamos nosotros resolver el cubo de este binomio. El cubo de este binomio, recuerden, es el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Entonces, en este caso, el cubo del primero es x cubo. X cubo que se nos va a simplificar con este menos x cubo de aquí. Luego, el triple producto al cuadrado del primero por el segundo es 3x cuadrado h. Más el triple producto del cuadrado del segundo por el primero es 3xh cuadrado. Y el triple y el cubo del segundo es h cubo. Luego, ¿qué nos queda? Más 7x y más h. Este 7x se va a simplificar con este menos por 7x y nos va a quedar únicamente 7h. Entonces, todo esto sobre h. En el numerador podemos sacar factor común h. Entonces aquí nos va a quedar 3x cuadrado. Aquí nos va a quedar 3xh. Aquí nos va a quedar h cuadrado. Y aquí nos va a quedar 7. Esto que tenemos aquí. Esa h se ha simplificado con la del denominador. Establecemos el límite cuando h tiende a 0, es decir, las h se van a sustituir por 0 y nos va a quedar 3x cuadrado más 7. Entonces, la derivada de esta función, x cubo más 7x, ha sido igual a 7x cuadrado más 7. Entonces, hemos aplicado la derivada basados en la definición del límite. Esta es la definición general de una derivada. Luego nosotros, más adelante, en las siguientes diapositivas, veremos que existen reglas para derivar y va a ser mucho más sencillo el proceso, pero por definición, todo surge de aquí. Veamos un siguiente ejercicio más. Tenemos que la función ahora f de x es igual a 1 sobre x y nos pide encontrar su derivada. Entonces, veamos lo siguiente. Nuevamente la definición, f de x más h menos f de x todo sobre h. Sustituimos, en lugar de x va a ir x más h. Entonces, 1 sobre x más h, y aquí en lugar de x va a quedar x mismo. Entonces, menos 1 sobre x, todo sobre h. Entonces, en este caso, nosotros podemos sacar el mínimo aquí. El mínimo va a ser x que multiplica a x más h.
Entonces, x que multiplica x más h, quedar x por este 1, x. Menos x que multiplica x más h para x, me va a quedar x más h. Por este 1, x más h. Sobre este mínimo, y como podemos ser extremos con extremos y medios con medios, va a quedar multiplicado por esta h. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Nosotros tenemos esta expresión, la vamos a observar aquí. Miren, este x con este menos x se va a simplificar y nos va a quedar menos h. Menos h sobre x más h que multiplica x por h. Esta h se puede simplificar con la h del numerador y nos va a quedar menos 1 en el numerador y en el denominador x más h que multiplica a x. Como h tiende a 0, entonces esto se puede convertir en 0 y nos va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado. Menos 1 sobre x al cuadrado. Esa sería la derivada utilizando la definición. Entonces, como les comento, el problema de resolver una derivada aplicando su definición de límites es bastante sencillo. Lo único quizá complejo que podría ser es cuando ya nos empiezan a aparecer otro tipo de funciones que requieren un tratamiento especial y que nos van a hacer un poco más largo el proceso de realizar estas operaciones para simplificar al final la h del denominador. Pero más allá de eso, si nosotros seguimos un procedimiento paso a paso, lo hacemos revisando y analizando bien cada operación, no hay dificultad. Sin embargo, esta definición no es algo que se aplica generalmente, sino que existen teoremas y reglas que nos van a permitir obtener las derivadas mucho más fácil. Entonces, vamos a ver ahora un primer teorema, que es sobre la continuidad. Entonces, la derivabilidad implica continuidad. Es decir, si una función es derivable y en un punto C, es decir, si existe su derivada en un punto C, entonces esa función es continua en ese punto. ¿Qué significa eso? Vamos a observar aquí que lo que acabamos de mencionar, planteado en forma matemática, es lo siguiente, que el límite cuando x tiende a C de f de x es igual a f de c. Recuerden, este era el teorema de la continuidad de una función a partir de los límites. Si se cumple esto, entonces nosotros tenemos que una función es continua. Entonces vamos a ver nosotros ahora una función f de x que sea igual a f de c más, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a sumarle f de x y le vamos a restar menos f de c. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, si observen, voy a cambiar del puntero a la pluma para ir indicando. Estamos aquí. Por una parte tenemos f de x y estamos diciendo que f de x es igual a esta parte de aquí. Por un momento pongamos la atención a esta parte. F de x es igual a f de c más f de x menos f de c. ¿Qué implica esto? Este f de c se resta con este menos f de c, entonces va a quedar f de x igual a f de x. Hasta allí no se ha alterado esa igualdad. Estoy diciendo algo tan lógico como que f de x es igual a f de x. Si yo le sumo f de c y le resto menos f de c, no se altera la igualdad. Pero ustedes me dirán, no tenemos solo eso. Aquí f de x menos f de c se encuentra sobre x menos c. Sí, tienen razón, se encuentra sobre x menos c. Voy a cambiar de color. Aquí. Se encuentra sobre x menos c, pero yo también aquí lo estoy multiplicando por x menos c para que no se altere. Entonces, x menos c sobre x menos c es 1. Entonces, yo todo esto que le he agregado, este f de c, este menos f de c, este por x menos c y este sobre x menos c, no está alterando la igualdad que f de x es igual a f de x. Ahora, todo esto se puede dar siempre y cuando x sea diferente de c. ¿Por qué? Si x es igual a c, nos va a quedar aquí este denominador así. Entonces, hasta allí no hay ningún inconveniente con esa expresión
que tenemos aquí en esta fila que estoy marcando con el cursor. Ustedes la han de ver una expresión un poco extraña o quizás se pregunten por qué le hemos agregado todo esto. Y vamos a ver en el siguiente paso que le hemos agregado precisamente para aproximarnos a nuestra definición de derivada. Nuestra definición de derivada en función de límites. Para eso ha sido todo este artificio que le hemos agregado aquí. Entonces, estamos aquí en la fila que marqué con colores. Entonces, lo que vamos a hacer para aproximarnos a esta demostración de continuidad, vamos a derivar los dos lados de la ecuación. Entonces, si derivo el lado izquierdo, perdón, voy a aplicar el límite. Vamos a aplicar el límite de los dos lados de la ecuación. Entonces, si aplico el límite cuando x tiende a c del lado izquierdo, me queda el límite cuando x tiende a c de f de x. Hasta allí, miren, ya es igual que la parte izquierda de mi teorema de continuidad. Entonces ahora debo resolver la segunda parte, el límite de cuando x tiende a c de f de c más f de x menos f de c sobre x menos c que multiplica x menos c. Debo aplicar ese límite y debe darme como resultado f de c para que se demuestre esta igualdad. Entonces observemos, aquí tengo el límite de una suma. Sabemos nosotros por el teorema de límites que se puede aplicar el límite al primero sumando y al segundo sumando. Luego, aquí tengo el límite de un producto. Sabemos que se puede aplicar el límite al primer operador y al segundo operador. Entonces, eso es lo que tenemos en esta nueva fila. Límite cuando x tiende a c de f de c más límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c por límite cuando x tiende a c de x menos c. Entonces, ¿qué implica eso? El límite cuando x tiende a c de f de c, aplicamos sustitución, me queda f de c. Aquí, ¿qué ocurre? El límite cuando x tiende a c sobre x menos c. ¿A qué se parece esto? El límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Si ustedes observan, voy a cambiar nuevamente a la pluma. Voy a cambiar a la pluma. Entonces, miren, esto no se les parece a lo siguiente. El límite cuando x tiende a h de f de x más h menos f de h sería aquí sobre x menos h. Esto, si ustedes recuerdan, es la definición de derivada. Esto es la definición de derivada que nosotros teníamos a partir de los límites. Entonces, esto lo representamos como la derivada evaluada en c. Y aquí nos queda el límite cuando x tiende a c de x menos c. Si sustituimos, me va a quedar c menos c igual a 0. Entonces, este es el resultado de haber aplicado los límites. Voy a cambiar a cursor nuevamente. Entonces, esto es el resultado de haber aplicado los límites aquí. Entonces, ¿qué implica? Aquí tengo 0 que multiplica esta derivada, va a ser 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. ¿Qué implica? Nos regresamos a esta parte de aquí en que estoy marcando con el puntero. Si la función es derivable en c, entonces se demuestra la continuidad. Si no fuera derivable en c, entonces aquí no existe, ya no puedo anular esto y por lo tanto ya no es continua la función en ese punto c. Entonces ese es este primer teorema que nos dice que para saber si una función es continua en un punto, nos basta con derivarla y con evaluarla en ese punto. Si eso existe, entonces nosotros podemos decir que la función es continua. Vamos a ver otra acepción que se tiene sobre la parte derivada y que se relaciona con los incrementos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos aquí una curva. Tenemos esta curva que se encuentra en color azul. Tenemos dos puntos, un punto X y otro punto al que se le ha incrementado un
y un valor de delta X, es decir, delta representa incremento, es decir, delta X. Entonces, la coordenada en Y correspondiente al punto X va a ser f de X. Por lo tanto, el par ordenado de este punto es X, f de X. Del otro punto, la coordenada en X es X más delta X. Su coordenada correspondiente va a ser la función evaluada en X más delta X. Entonces ahora, si el valor de X cambia de X1 a X2, entonces si el valor de X cambia, es decir, varía de X1 a X2, entonces la diferencia de X2 menos X1 va a ser el cambio de X. Y nosotros lo vamos a conocer como incremento de X, que va a ser este delta de aquí. Miren. Lo que ha cambiado respecto a X, miren, aquí en la base del triángulo podemos observar, lo que ha cambiado respecto a X es delta X. Y si X1 es igual a un valor de C y X2 es igual a C más H, entonces nosotros tenemos que el incremento de X, es decir, delta X, que previamente dijimos que es la diferencia entre X sub 2 y X sub 1, va a ser igual a C más H menos C, es decir, igual a H. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que el incremento de X es igual a H. Ahora, si nosotros planteamos que Y es igual a f de X y esa ecuación determina una función, si X cambia de X sub 1 a X sub 2, entonces Y va a cambiar de Y sub 1 evaluado igual a la función evaluada en X sub 1, va a cambiar a Y sub 2 igual a la función evaluada en X sub 2, entonces el incremento delta X igual a X sub 2 menos X sub 1 en X va a tener su correspondencia en un incremento en Y. Y ese incremento en Y va a ser Y sub 2 menos Y sub 1 o la función evaluada en X sub 2 menos X sub 1. ¿Cómo podemos observar esto con mayor claridad? Podemos hacerlo a través de un ejemplo. Entonces nos dice lo siguiente. Sea Y igual a f de X igual a 2 menos X cuadrado. Es decir, tenemos una curva que es 2 menos X cuadrado. Y nos pide encontrar el incremento de Y cuando X cambia de 0.4 a 1.3. Entonces, voy a cambiar la pluma. Es como que si nosotros tuviéramos aquí el valor de X 0.4 y que cambia hasta 1.3. Entonces, suponiendo que esta curva representa esta curva que nosotros tenemos aquí en color azul, representa 2 menos X cuadrado. Entonces, ¿qué nos decía la definición previa? Que el desplazamiento en Y era igual a Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces, ¿cuál es el Y sub 2? Este f de X más delta X. ¿Cuál va a ser el Y sub 1? Este f de X. Entonces, el desplazamiento en Y va a ser la función evaluada en X más delta X menos f de X. Y la razón, miren, si nosotros dividimos los dos términos de esta ecuación, para delta X tenemos lo siguiente. Incremento de Y sobre incremento de X es igual a la función evaluada en X más delta X menos fx sobre el incremento de X. Ahora, esto va a representar la pendiente de una recta secante que pasa por X y fx, cuando delta X tiende a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a representar estos incrementos como una derivada. Miren, la derivada de Y respecto a X va a ser igual al límite cuando el incremento de X tiende a 0 de la razón del incremento de Y respecto al incremento de X. Entonces, como esta razón es igual a esta, entonces aplicamos el límite a la parte derecha de la ecuación. El límite cuando el incremento de X tiende a 0 de f de X más incremento de X menos f de X sobre incremento de X. Y esto que nosotros tenemos aquí no es más que la definición de derivada.
¿Qué ha cambiado en esta definición de derivada? Miren, ha cambiado el h que teníamos aquí. En lugar de h tenemos delta de x. Esto sería h y esto sería h. Entonces, esto es la definición de la derivada de x. ¿Qué significa? Que una razón de cambio, o hemos sustituido ese valor que nos decía que x tendía a c, o que x se aproximaba a un valor de c, lo hemos cambiado por estos incrementos y continúa siendo la misma definición de derivada. Vamos a ver ahora las gráficas de la derivada. Tenemos en primer lugar una función f de x, esta curva que nosotros observamos aquí en azul. Luego tenemos que se ha calculado la derivada en diferentes puntos. Entonces, cuando x es igual a menos 2, tenemos esta pendiente, esta pendiente 3, esta recta tangente con pendiente 3. Cuando cuando x es igual a 0, cuando x aquí es igual a 0, tenemos esta pendiente o esta recta con pendiente 0, es una recta horizontal o paralela al eje x. Lo mismo ocurre cuando x es igual a 2. Tenemos también aquí una recta paralela al eje x con pendiente 0. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Sí, voy a cambiar a pluma. Nosotros tenemos que cuando x es igual a menos 2, a ver, hagámoslo de otra forma. De otra forma. Vamos a hacer de esta forma. El valor de x, aquí el valor de la derivada de x, que son las pendientes. Entonces, cuando x era igual a menos 2, tenemos una pendiente de 3. Cuando x es igual a 0, tenemos una pendiente de 0. Cuando x es igual a 2, tenemos también una pendiente de 0. Entonces, yo ahora, miren, tengo pares ordenados. El primer par ordenado, menos 2, 3. El segundo, 0, 0. Y el tercero, 2, 0. Entonces, voy a ubicar esos puntos. Miren, el primero, menos 2, 3. Está aquí, bueno, solo los voy a indicar con el puntero. Primer punto aquí, menos 2, 3. El segundo, aquí, 0, 0. Y el tercero, aquí, 2, 0. Si yo utilizara más puntos, puedo hacer la gráfica. Y esta gráfica es la gráfica de la derivada. ¿Cómo es? En función de x y de sus derivadas. Entonces, allí tenemos la gráfica derivada. Entonces, si nosotros recordamos el comportamiento de ciertas gráficas, por ejemplo, miren, aquí tengo una gráfica que empieza en menos infinito y se va a más infinito. Esto se asemeja mucho a una función cúbica, es decir, una función de grado 3. ¿Qué ocurre si yo derivo una función de grado 3? Si no lo sabemos interpretar ahora, lo veremos más adelante. Al derivar una función de grado 3, voy a tener una función de grado 2, que es una parábola. Entonces, miren, el resultado es una parábola. Vamos a ver ahora las reglas para derivar. Entonces, como les había dicho, hasta el momento nosotros hemos estudiado lo que es la definición de la derivada, es decir, a partir de los límites. La definición, como les había comentado, nos permite a nosotros encontrar cualquier derivada. Pero ahora, nosotros vamos a ver ciertas reglas que nos facilitan la derivación. Y para ello, nosotros vamos a utilizar algunas representaciones de derivada. La que habíamos visto en primer lugar, por ejemplo, f' de x, a través de un operador de x. Miren, estas tres representaciones es lo mismo. Derivada de x, aquí derivada de la función f de x, y aquí derivada de y respecto a x con y igual a f de x. Entonces, todas estas representaciones al final nos llevan a lo mismo. Entonces, ¿qué hace ese operador de x o ese operador prima o ese operador a través de los incrementos?
Lo que hace es que si nosotros le damos una función, a la salida nos va a dar su derivada. Entonces, observemos. Tenemos el primer teorema, regla para la función constante. Entonces, siempre que nosotros nos encontremos con que la función que queremos derivar es una constante, vamos a aplicar la siguiente regla. Por ejemplo, voy a poner aquí, y aparte voy a poner f de x igual a 5. 5 es una constante. Podría haber puesto a b. Como estoy derivando a x, b es una constante. Podría haber puesto igual al número de Euler. Euler es una constante. Igual a pi es una constante. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Luego resolveremos lo que acabo de escribir. Nos dice que si la función es igual a una constante, entonces, para cualquier valor de x, su derivada va a ser igual a 0. Entonces, si yo ya conozco esa regla, yo directamente podría poner aquí f' de x igual a 0. Si fuera igual a Euler, igual a 0. Si fuera igual a pi, igual a 0. Si fuera igual a b, igual aquí a 0. Entonces, eso nos dice el teorema, que la derivada de una constante es igual a 0. ¿Y por qué se da eso? Probémoslo con la definición de límites. Vamos a probarlo con la definición de límites. Nos dice en la definición que la derivada era igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f evaluado en x menos h. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a sustituir x más h en cualquier instancia de x que aparezca en mi función. Entonces, ¿yo tengo aquí alguna instancia de x? No, está simplemente k. Entonces, no puedo reemplazar x más h en ninguna instancia, sino que únicamente me queda la constante. Entonces, queda esta k. Aquí me dice que evalúe la función en x. Entonces, en f de x. ¿Cuánto vale f en x? Es igual a k. Entonces me queda menos k. K menos k es igual a 0. Entonces, como el límite tiende a 0, esto finalmente me va a quedar igual a 0. Entonces, esa es la definición que nosotros tenemos o la demostración para la regla de una constante. Entonces, lo que decía, yo puedo tener, por ejemplo, lo siguiente. F de x igual a d. Entonces, su derivada es igual a 0. Pero mucho cuidado. Por ejemplo, yo puedo tener lo siguiente. F de n es igual a x. Y me pide f' de n. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La variable respecto a la cual voy a derivar es n. Entonces, x depende de n, no. Entonces se comporta como una constante. Esto es igual a 0. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta respecto a qué estamos derivando. Por lo general, a lo largo de todo este capítulo, nosotros derivamos respecto a x, pero más adelante ustedes observarán que se puede derivar respecto a y, se puede derivar respecto a cualquier otra variable que nosotros tengamos. Entonces, depende cuál es la variable respecto a la cual estamos derivando para ver si aquí en este caso x se comporta como una constante o otra variable se comporta como una constante. Vamos más adelante. Vamos a ver la regla para la función identidad. Es decir, si f de x es igual a x. La regla nos dice que la derivada respecto a x de x es igual a 1. Vamos a comprobarlo a esto. Entonces, ¿qué tenemos? Aplicamos la definición
Entonces, evaluamos nuestra x en x más h. En lugar de x, reemplazamos por x más h. Luego menos f de x vale x, entonces nos queda menos x. Este x con este menos x se anula y nos queda h sobre h, que es igual a 1. Y sabemos que el límite de una constante es igual a la constante. Por lo tanto, 1. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Vamos a ver la siguiente regla. La regla para la potencia. Quizá es la regla más utilizada dentro de todas las operaciones de derivación, que luego ustedes tienen que practicar, tienen que desarrollar ejercicios al punto que después esto lo realizan hasta mentalmente. Veamos qué nos dice la regla de la potencia. Nos dice si f de x es igual a una enésima potencia de x. Es decir, si tenemos una enésima potencia de x para nuestra función. Y siendo n un entero positivo. N como entero positivo. Entonces, su derivada va a ser igual a lo siguiente. El exponente n pasa a multiplicar a la base. Luego copiamos la misma base, es decir, copiamos la misma x y elevamos al exponente menos 1, es decir, a la n menos 1. Esto es igual que la derivada de la enésima potencia es n por x a la n menos 1. Eso nos dice el teorema. ¿Cómo lo podemos demostrar? De la siguiente manera. F' de x es igual el límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos f de x sobre h. Y esto es igual, a ver, aquí, permítanme un momento que me ha sobrepuesto la imagen. La voy a corregir ahora. Esto tenemos aquí. Listo. Entonces, sustituimos en la función. En donde hay x, reemplazamos por x más h. Como era elevado a la n, queda elevado a la n. Luego, menos f de x es igual a x a la n. Todo sobre h. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, nosotros tenemos la enésima potencia de un binomio. La enésima potencia de un binomio. Entonces, tendríamos que resolver esa enésima potencia de un binomio. Y aplicando la regla general para la enésima potencia de un binomio es a la enésima potencia del primer término, la enésima potencia del primer término, más n que multiplica a la enésima menos 1 potencia del primer término por el segundo, la enésima potencia menos 1 por el segundo, más n que multiplica a n menos 1 sobre 2 por la enésima potencia menos 2 del primer término por el cuadrado del segundo término, y así esto va cambiando. Mientras uno va decreciendo en potencia, el otro va incrementando en potencia. Entonces, esto es una serie. Todo sobre h. Ahora, ¿qué ocurre con esta enésima potencia que nosotros teníamos aquí? Si ustedes observan, miren, el primer término es opuesto en signo que el último término. El primero es xn y el segundo es menos xn. Por lo tanto, esos términos se van a simplificar. Sea cual sea el valor de n, el primer término con el último término se van a simplificar. Luego, al simplificarse esos términos, todos los restantes dependen de h. Miren, este depende de h, este depende de h, este depende de h y todos dependen de h. Por lo tanto, podemos sacar factor común h. H que multiplica, aquí nos quedará n x a la n menos 1. Aquí nos quedará n que multiplica n menos 1 sobre 2 por x a la n menos 2 por h a la primera potencia y así. Todo eso sobre h. Entonces, si nosotros simplificamos esta h con la del numerador, la del denominador con la del numerador, ya en ese momento eliminamos la indeterminación que nos va a quedar cuando el límite de h tiende a 0.
Pero ¿qué nos queda en el numerador? En el numerador nos va a quedar n que multiplica a x a la n menos 1. Porque todos los demás términos se nos van a simplificar. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Que tenemos los términos que se nos van a simplificar y nos va a quedar n por x a la n menos 1. Entonces, eso es la demostración de la regla de la potencia. Ustedes van a decir, ¿y cómo se simplifican esos términos? Pues recuerden lo que hicimos en este caso, en el numerador, en el segundo paso. Resolvimos la enésima potencia de x más h y nos quedó estos términos. Ahora, si nosotros comparamos estos términos con lo que tenemos entre los corchetes, esto va a ser igual a la enésima potencia menos 1 de x. Entonces, ¿qué tenemos? La enésima potencia menos 1 de x y tenemos que de esa forma nos va a quedar n que multiplica a x por n menos 1. Entonces, es una forma como que estamos regresando nosotros de este paso al siguiente y nosotros vamos a poder simplificar nuestra operación. Entonces, con eso nosotros hemos demostrado que siempre que tengamos una potencia, vamos a llegar a eso. ¿Algún ejemplo? Vamos a verlo. Aquí voy a poner f de x igual a x a la quinta. Directamente aplicando la regla, f' de x es igual. 5 es el exponente, pasa a multiplicar, copio la misma base y elevo al exponente menos 1. 5 menos 1, 4. Esta es la derivada para esta función x a la quinta. Entonces, esa es la forma como nosotros aplicamos esta regla y podemos derivar. Vamos a ver otra regla. Tenemos reglas para múltiplo constante. ¿Qué significa esto? Que si k es una constante, f es una función derivable, entonces cuando nosotros queremos derivar el producto de una constante por una función, se representa de esta forma que voy a poner. Tengo la derivada respecto a x de k por f. Esto que ustedes observan en el recuadro lo podríamos haber representado de la siguiente manera. Podríamos haber representado que la función f, bueno, pongamos otra variable para no confundirnos con la misma. Podemos poner que una función g de x es igual a k que multiplica por f de x. Y entonces, si queremos encontrar la derivada, es decir, el g' de x, eso va a ser igual. La constante sale de la derivada, no la afecta. Vas a multiplicar. ¿Qué multiplica por la derivada de f de x? Eso es lo que nos está diciendo este teorema. Observemos aquí. Lo tenemos en esta parte. Miren, la derivada de k que multiplica f de x es igual a k que multiplica a la derivada de f de x. Entonces, k es una constante que puede sacarse, es decir, se utiliza esa palabra, se puede sacar del operador de derivación, que podemos extraer de la derivada. La demostración, igual aplicando el límite, tenemos de la siguiente forma. Aquí, la función f mayúscula de x es igual a k por f de x en minúscula. Si aplicamos la definición, nos va a quedar lo siguiente. K que multiplica f de x más h menos k que multiplica f de x todo sobre h. El límite de esa función, k sacamos factor común, está multiplicando aquí a los dos operandos del numerador, lo sacamos como factor común. En el siguiente paso lo sacamos del límite, recuerden, también se aplicaba en el límite que no lo afecta a la constante.
Entonces nos queda K que multiplica al límite. Aquí observemos que lo que está en este recuadro es igual, lo que está en el recuadro es igual que la definición de f' de x. Entonces, ¿qué nos queda? K que multiplica a f' de x. Entonces, eso es el producto o la derivada del producto de una constante por una función. ¿Cómo se trabaja esto? Vamos a ver por aquí un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 5 que multiplica a x al cubo. Entonces ahora aplico la regla f' de x. Si yo quiero hacer paso por paso, va a ser 5 que multiplica bueno, ahí me salió un poco grande ese 3, es un exponente. 5 que multiplica a x al cubo prima. Es decir, la derivada de x al cubo. Y eso es igual a 5 que multiplica la derivada de x al cubo, ya lo vimos hace un rato, es 3, el exponente pasa a multiplicar la misma base, el exponente 3 menos 1, 2. Es decir, esa solución ha sido 5 por 3, 15x al cuadrado, la solución de esta derivada. Veamos otras reglas. Regla para la suma. Es decir, si tenemos dos funciones f y g, que las dos sean derivables, y se nos pide encontrar la derivada de la suma de dos funciones, es igual que derivar cada una de estas funciones, observemos f' de x, derivar g' de x y luego sumar. Entonces, aquí con esta notación se observa mejor. Mira. Derivada de f de x más g de x es igual a derivada del primer sumando más derivada del segundo sumando. Lo podemos observar a través de la demostración. Tenemos, en este caso, nuestra función es f de x más h más g de x más h. Menos f de x más g de x. Es la función de x. Todo sobre h. O aquí que podemos nosotros obtener f de x más h menos f de x y g de x más h menos g de x. Lo dividimos en fracciones más h, todo sobre h y sobre h. Lo que tenemos es, como es límite de una suma, se puede aplicar el límite sobre cada una de esas sumas. Tenemos por una parte el límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos f de x y de g de x más h menos g de x. Aquí observemos que lo que está en este recuadro es la definición de f' de x y lo que está en este recuadro es la misma definición, pero en lugar de f cambia por g, es decir, g' de x. Entonces, se ha demostrado la propiedad de la suma. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo también con un ejemplo aquí. Bueno, voy a rayar por aquí. Tengo, voy a escribirlo como una única función. F de x es igual a x al cuadrado más x. Mira, tenemos dos funciones. Una podría ser x al cuadrado y la otra podría ser x. Entonces, si yo encuentro la derivada, f' de x, me dice que puedo derivar cada uno de los operandos. Derivada de x al cuadrado, 2x. Más derivada de x, 1. Entonces ya he resuelto esta suma de funciones. La regla para la diferencia es más de lo mismo. Tenemos una diferencia de funciones. Como observamos en este caso, diferencia de funciones. Podemos aplicar la derivada a cada una de las funciones y restarlas. Entonces, esto, la demostración, va a ser igual que en el caso anterior, pero vamos a sustituir este signo más por un signo menos. Entonces, este signo más se sustituye por un menos, aquí también por un menos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que
al aplicar este menos con este menos, se nos va a hacer menos aquí y por lo tanto nos va a quedar la diferencia. Vamos a ver la regla del producto. Es una regla bastante interesante también. También es muy utilizada y nos dice que si tenemos dos funciones, f y g, entonces la derivada del producto de esas dos funciones es como sigue. La primera función se escribe tal cual y se multiplica por la derivada de la segunda función. Miren, yo no les, si ustedes observan, yo no les digo f de x por derivada de g de x, porque puede que en algún momento nos cambien las variables y ustedes se la aprenden de memoria, y entonces ya no va a trabajar de esa forma. Entonces, miren, yo digo, la primera función, que en este caso es f de x, por la derivada de la segunda función. Entonces, derivada de g de x. Más la segunda función por la derivada de la primera función. Entonces, esto es bastante sencillo, no es necesario memorizarlo. Ustedes deben recordar lo siguiente. Me lo voy a pasar con una pluma. En primer lugar, vamos a tener una suma. En el primer operando está una de las funciones sin derivar, en este caso f de x, y en el otro operando está la otra de las funciones también sin derivar. Luego, en el primer operando, como ya tenemos una función, la derivamos a la otra. Entonces, como ya tengo f de x, derivo g de x. Es lo que está aquí. En el otro operando, como ya tengo g de x, entonces derivo f de x. Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos para la derivada de un producto. ¿Qué nos dice la demostración? Pues de la siguiente manera. Hacemos la sustitución. F de x más h por g de x más h menos f de x por g de x. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos f de x más h por g de x más h. En este caso, le vamos a sumar, miren, más f de x más h por g de x y le vamos a restar f de x más h por g de x. O sea, le sumamos y le restamos para que no se altere. ¿Con qué objetivo hacemos nosotros esto? Vamos a ver que es para completar la siguiente operación. ¿Qué tenemos? Que vamos a sacar, miren, les regreso al anterior plano. Miren. Le agregamos f de x más f de x más h por g de x. Lo voy a poner aquí. Estos términos que están aquí en el recuadro, si ustedes observan, son iguales opuestos por el signo. Entonces, le sumo y le resto al mismo tiempo para que no se altere respecto a lo que teníamos anteriormente. ¿Con qué objetivo se hizo eso? Pues en la siguiente diapositiva lo tenemos. ¿Qué teníamos? F de x más h que multiplica f a g de x más h menos g de x. Y en el otro operando, g de x más h que multiplica a f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, hemos sacado factores comunes de cada uno de esos términos. Lo voy a regresar en la diapositiva anterior. En uno hemos sacado f de x más h como factor común y en el otro hemos sacado g de x como factor común. Entonces, en uno, f de x más h y en el otro, g de x. Nos quedan dos pares. Voy a borrar el recuadro para que lo podamos observar. Entonces tenemos, miren aquí, f de x más h por g de x más h, lo vamos a tener con este término de aquí. F de x más h, este término de aquí, estos dos términos, los dos que tienen en común, tienen f de x más h. Y estos otros dos términos que voy a tomar otro color, que tienen en común el g de x. G de x. Entonces, se ha extraído ese factor común en el la primera pareja, f de x más h, nos queda g de x más h menos g de x sobre h. Y en el segundo nos queda f de x más h menos f de x sobre h.
Ahora, si nosotros observamos, aquí hay un producto, podemos aplicar el teorema del límite, que nos dice que podemos separar el límite de los factores. Límite de f de x más h por límite de g de x más h menos g de x sobre h, más esto, g de x no depende de h, entonces una constante sale del límite, g de x, que multiplica al límite de f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, como h tiende a 0, el límite es igual a f de x. Esto que nosotros tenemos, lo voy a remarcar aquí. Este límite, ustedes observan, nos recuerda la definición de derivada de una función g de x. Entonces lo tenemos aquí, es esta función g de x. Y por otra parte, este límite que tenemos aquí nos recuerda la definición de derivada de la función f de x. Lo reemplazamos por esto y queda demostrado. Queda demostrado que la derivada del producto es una de las funciones por la derivada de la otra y luego la que no derivamos queda sin derivar por la derivada de la otra. Y ahora en la regla del cociente. La regla del cociente nos dice lo siguiente. Que si tenemos dos funciones, f y g, derivables, que las dos sean derivables, y si g es la función denominador, entonces su derivada tiene que ser diferente de 0 y la función también tiene que ser diferente de 0. Bueno, no su derivada diferente de 0, solo la función tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿a qué es igual la derivada? Miren, derivada del numerador por el denominador. O el denominador por derivada del numerador. Aquí sí es importante el orden. Tenemos denominador por derivada del numerador. Menos lo contrario de lo que hicimos antes, la que derivamos ahora sin derivar, es decir, numerador por derivada del denominador. Y luego sobre denominador al cuadrado. Esa es la definición que nosotros tenemos para el cociente. Veamos la demostración. Aplicamos la definición, sustituimos f de x más h sobre g de x más h menos f de x sobre g de x sobre h. Lo que hacemos, si nosotros sacamos el mínimo sería g de x que multiplica g de x más h. Esto de aquí. Nos va a quedar g de x que multiplica f de x más h menos f de x que multiplica a g de x más h. Todo sobre esta h. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Nosotros, ¿qué podemos hacer en este caso? Nos queda g de x por f de x más h menos g de x que multiplica a f de x más f de x que multiplica a g de x. ¿Qué hemos hecho en este caso? Nuevamente un artificio. Hemos agregado a propósito estos dos términos que son iguales. Miren, f de x por g de x es igual que g de x por f de x. El orden de los factores no altera el producto en las funciones. Como son opuestos por el signo, no se altera. Entonces luego tenemos lo que continuaba aquí, menos f de x por g de x más h, menos f de x por g de x más h, y por 1 que multiplica g de x, que multiplica g de x más h. Continuamos, sacamos factor común g de x en una pareja y f de x en la otra pareja. Nos queda lo siguiente. G de x por f de x menos f de x sobre h menos f de x que multiplica g de x más h menos g de x sobre h. Ahora aplicamos el límite g de x no depende de h, queda aquí. Esto, aplicando el límite es la definición de derivada. Aquí f de x no depende del límite, queda fuera. Esto es igual que la definición de derivada para g de x. Como h tiende a 0, entonces nos queda g de x por g de x. Y esta es la definición que nosotros buscamos. G de x por la derivada de f' de x, o denominador por la derivada del numerador, menos numerador por la derivada del denominador, sobre denominador al cuadrado.
Bueno, aún nos falta un tema por ver. Vamos a tomarnos un momento, unos 5 minutos y luego continuamos. Listo. Bueno, entonces, hasta el momento hemos revisado nosotros las definiciones de derivadas a través de límites y hemos empezado a observar las primeras reglas que existen para derivar. Ya vimos regla de una constante, ya vimos regla de la función identidad, es decir, para derivar x, regla para derivar una potencia, regla para derivar una suma, una diferencia, un producto y un cociente. Entonces, estas reglas siempre van a venir combinadas, es decir, nosotros vamos a tener que aplicar varias de estas reglas en un mismo ejercicio para poder resolver. Y para ello, nosotros también nos vamos a encontrar con otros tipos de funciones que, como en este caso tenemos las funciones trigonométricas. Vamos a ver cómo aplicar la derivada a una función trigonométrica. Entonces tenemos en este caso la derivada de seno de x. Entonces, la forma más sencilla de llegar a una regla es a partir de la definición. De hecho, todas estas reglas se han logrado generalizar a partir de aplicar la definición. Entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a sustituir la función en donde hay x por x más h. Eso nos decía la definición. Entonces, nos queda seno de x más h menos seno de x sobre h. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos lo siguiente. Tenemos que seno de la suma de un ángulo es igual a el producto de seno de uno de los ángulos por coseno de otro de los ángulos más coseno del primer ángulo por seno del segundo ángulo. Esa es una identidad trigonométrica que nosotros tenemos para, en este caso, la función seno o para el seno de la suma de dos ángulos. Entonces, nosotros nos valemos de esa identidad trigonométrica para resolver lo que tenemos aquí. Seno de x más h es igual que seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Y menos el seno de x que teníamos aquí. Todo sobre h. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a agrupar, vamos a sacar un factor común. Voy a utilizar un momento la pluma. Entre este menos seno de x y este seno de x coseno de h. Entonces, si sacamos factor común, primero de este término de aquí, si le saco de factor común menos seno de x, me va a quedar 1. Este 1 que observamos aquí. Voy a poner, miren, si le saco de este seno de aquí, factor común menos seno de x, aquí es el factor común, me queda 1. Y ahora, si a este término que tengo aquí le saco también de factor común menos seno de x, entonces me va a quedar menos coseno de h. Entonces, menos coseno de h. Como estaba sobre h, entonces lo expreso sobre h. Con esto he obtenido esta primera parte. Y ahora, en la segunda parte, si ustedes observan, me queda coseno de x, seno de h. Todo sobre h. Entonces lo expreso de la siguiente forma. Miren, estamos jugando simplemente con las representaciones. Coseno de x que multiplica seno de h por sobre h es igual que tener coseno de x por seno de h sobre h. Entonces ya tengo esa representación. Ahora vamos a aplicar el límite. ¿Qué ocurre al aplicar el límite? Como tengo aquí un producto, seno de x no depende de h, entonces lo saco fuera del límite, menos seno de x. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h. Más, aquí tengo coseno de x, no depende de h, lo saco del límite, por el límite de seno de h sobre h. Ahora, si nosotros recordamos estas propiedades de los límites, estos teoremas de los límites, teníamos este límite de aquí, este límite que estoy pasando el cursor. El límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h, recordemos, era igual a 1. Y el límite de 1 menos coseno de h sobre h cuando h tiende a 0 era igual a 0. Entonces sustituimos este menos seno de x por 0. Y aquí me va a quedar más coseno de x por 1. Por lo tanto, la derivada de seno de x ha sido igual
a coseno de x. Entonces tenemos la derivada de nuestra función seno, por regla, ha sido igual a coseno de x. Lo hemos demostrado a través de la definición. ¿Qué ocurre si tenemos el caso contrario? La derivada del coseno de x. Algo similar. Coseno de x más h menos coseno de x. Aplicamos la identidad trigonométrica de coseno de suma de dos ángulos. Es igual al producto de los cosenos de cada uno de los ángulos, coseno de x, coseno de h, menos el producto de los senos de los dos ángulos, seno de x, seno de h, y menos este coseno que teníamos aquí. Nuevamente, agrupamos en este caso este menos coseno de x con este coseno de x, coseno de h, y sacamos factor común menos coseno de x, me va a quedar 1 menos coseno de h sobre h. Y en este término intermedio de aquí, lo voy a expresar, simplemente aquí cambio la representación, menos seno de x que multiplica seno de h sobre h. Tenemos los mismos problemas de límites anteriormente. Menos coseno de x, lo puedo sacar del límite, menos seno de x, lo saco del límite, y me queda el límite de 1 menos coseno de h sobre h cuando tiende a 0 es igual a 0, y límite de seno de h sobre h cuando h tiende a 0 es igual a 1. Por lo tanto, me queda la derivada de coseno menos seno de x. Entonces, bastante sencillo llegar a estas definiciones. Hemos utilizado identidades trigonométricas y nada más. Veamos el siguiente teorema. Nos dice que las funciones f de x igual a seno de x y g de x igual a coseno de x son derivables, es decir, siempre van a ser derivables, y son igual, el seno, su derivada es igual al coseno, y el coseno, su derivada es igual a menos seno. Veamos un ejemplo. Tenemos la derivada de 3 seno de x menos 2 coseno de x. Entonces, nosotros podemos aplicar algunos de los teoremas ya aprendidos. En primer lugar, tengo una diferencia, entonces puedo derivar 3 seno de x menos derivada de 2 coseno de x. En 3 seno de x, al derivarlo, 3 es una constante, sale de la derivada y me queda 3 que multiplica la derivada de seno de x. En el segundo, en 2 coseno de x, 2 es constante, sale de la derivada, me queda 2 por derivada de coseno de x. Entonces, derivada de seno de x es coseno de x por este 3 que estaba fuera de la derivada. Y aquí derivada de coseno es menos seno por este menos 2, queda más 2 seno de x. Así de sencillo aplicamos la regla de derivación. Veamos ahora, nos dice encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica y igual a 3 seno de x en el punto pi, 0. Entonces, esta es una función sinusoidal, de hecho una función seno con amplitud 3. Podemos observarla aquí en su gráfica, una función seno con amplitud 3. Entonces nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Entonces ya sabemos, recta tangente, derivar la función. Entonces derivamos y respecto a x, derivada de seno, coseno, el 3 sale de la derivada, 3 coseno de x. Ya tenemos la derivada. Ahora nos pide a nosotros evaluar cuando el punto es pi, 0, es decir, x es igual a pi. Entonces, x es igual a pi, entonces la pendiente es 3 coseno de pi. Coseno de pi menos 1, por lo tanto, la pendiente es igual a menos 3. Ya tengo la pendiente, tengo el punto que es pi, 0, entonces aplico la ecuación de la recta punto pendiente. Y menos y sub 1, es decir, y menos 0, la pendiente, que es menos 3, que multiplica a x menos x sub 1, que es pi. Entonces aquí despejo y es igual a menos 3x más 3pi. Es la ecuación de la recta tangente que está aquí graficada. Veamos otro ejemplo. Nos dice, encuentre la derivada de x al cuadrado por seno de 3x. Según ustedes ya pueden observar que se trata de un producto de dos funciones, una función seno de x y la otra función x al cuadrado. Entonces, ¿qué debemos hacer?
aplicar la regla del producto. Entonces, regla del producto que nos decía que era igual al primer operador, a la primera función x cuadrado por la derivada del segundo, más, en este caso, el segundo operando, seno de x, por la derivada del primero. Entonces tenemos x cuadrado, queda tal cual, derivada de seno, coseno, entonces queda x cuadrado por coseno de x. Aquí, derivada de x cuadrado es derivada de una potencia, es 2x por seno de x. Entonces, esta es la solución del ejercicio que nos pedí. Veamos un ejemplo más. Derivada de un cociente de 1 más seno de x sobre coseno de x. Entonces, aplicamos en este caso la regla del cociente. ¿Qué nos decía la regla del cociente? Denominador, coseno de x, por derivada del numerador, derivada de 1 más seno de x. Menos numerador, 1 más seno de x, por derivada del denominador, derivada de coseno de x, sobre cuadrado del denominador, coseno cuadrado de x. Resolvemos. Derivada de una suma, derivada de 1, 0, derivada de seno, coseno de x. Coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Aquí tenemos 1 más seno de x, derivada de coseno es menos seno. Entonces, menos seno por menos 1 nos va a quedar más seno de x. Y tenemos menos seno por menos seno más seno cuadrado de x. Ahora, ¿qué tenemos? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, identidad trigonométrica pitagórica, es igual a la unidad, más seno de x sobre coseno cuadrado de x. Esa es la derivada, la solución de la derivada de ese cociente. Entonces, como ustedes observan, es cuestión de ir aplicando las reglas, de ir recordando las reglas y recordando las definiciones. Ustedes con el desarrollo de ejercicios, incluso hasta las van memorizando o ya van relacionando las operaciones y se aplican de manera sencilla. Veamos la derivada de estas otras funciones trigonométricas. Nos dice, para todos los puntos x en el dominio de la función, la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. La derivada de cotangente de x es menos cosecante cuadrado de x. La derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. Y la derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a estas reglas? Pues ustedes pueden revisar la definición, aplicar la definición y van a llegar seguramente a cada una de estas reglas que tenemos aquí. Veamos un ejemplo. Se nos pide la derivada de tangente de x. Entonces, si nosotros expresamos tangente a través de su identidad trigonométrica es seno sobre coseno, entonces tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces aplico la derivada del cociente. Entonces denominador, coseno de x por derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador sobre denominador al cuadrado. Derivada de seno, coseno, me queda coseno por coseno. Derivada de coseno, menos seno. Por este menos se hace más, seno por seno. Ahora, sobre coseno cuadrado de x. Coseno por coseno, coseno cuadrado, seno por seno, seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado, identidad pitagórica es igual a 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno es igual a secante, como coseno está cuadrado, es secante cuadrado. Entonces, como ustedes observan, es sencillo aplicar estas definiciones. Veamos este caso. La derivada de x a la n por tangente de x cuando n es mayor o igual a 1. Que tenemos producto de funciones. Entonces, el producto de funciones nos dice el primer operador por la derivada del segundo, x a la n por derivada de tangente de x, más el segundo por derivada del primero, tangente de x por derivada de x a la n. Aquí derivada de tangente, en un momento acabamos de resolver que es secante cuadrado de x. Derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y dejamos expresado. Entonces, eso es derivar aplicando funciones trigonométricas. Vamos a ver ahora
la regla de la cadena. ¿Qué ocurre con la regla de la cadena? Nosotros tenemos estas siguientes funciones. Miren, tenemos 2x al cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 60. Y tenemos por otra parte una función seno de 3x. ¿Qué ocurre? Yo no puedo, por ejemplo, en el primer caso, decir que la derivada f' de x, no puedo aplicar la regla de la potencia. No puedo decir que esto es igual a 60 que multiplica a 2x al cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 59. Si yo aplico aquí la regla de la potencia, estoy cometiendo un error. ¿Por qué ocurre ese error? Porque yo no tengo aquí como base x, sino tengo como base una función de x. Bueno, si esto es mayúscula, podríamos poner esto como g de x. Entonces yo tengo, por ejemplo, g de x elevado a una enésima potencia. Entonces ya no es lo mismo que tener lo que nosotros resolvíamos en este caso, x elevado a la enésima potencia. Miren, es diferente. Antes la base era x, ahora la base es una función. ¿Qué ocurre con el caso de seno? Yo no puedo decir que g' de x, por cierto, esto estaba mal aquí. Yo no puedo decir aquí que g' de x, la derivada de seno es coseno de 3x. Esto también es un error. ¿Por qué? Porque la regla estaba definida para seno de x. ¿Y ahora qué tengo yo? Seno de una función que puede ser, por ejemplo, g de x. Entonces tengo seno de una función. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Para eso sirve lo que nosotros conocemos como regla de la cadena. Entonces, vamos bueno, primero vamos a ver la forma en que se resuelve. Y es de la siguiente manera. Recuerden, yo les había dicho en el caso anterior que es como que nosotros teníamos dentro de los paréntesis en la base una función g de x o como argumento de la función g de x. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer así en palabras generales antes de ver el teorema es lo siguiente. Resolver la derivada como que si esto fuera una base x, como lo estuvimos intentando hacer aquí. Y luego debemos multiplicar por la derivada de lo que está interno, de ese g de x. Entonces, ¿cómo quedaría? Mire, si resolvemos como si fuera solo derivada de una potencia, sería 60 que multiplica 2x al cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 59. Pero eso está incompleto, tiene que ser que multiplica a la derivada de lo que estaba internamente en el paréntesis. Derivada de 2x cuadrado, 4x, derivada de menos 4x, menos 4, derivada de 1, 0. Entonces, esto es la solución. Y en el caso de la función que teníamos seno de 3x, seno de 3x. Si nosotros derivábamos solo lo externo, nos quedaba coseno de 3x. Pero la derivada interna, la derivada de 3x, es 3. Entonces, 3 que multiplica a coseno de 3x. Para nosotros poder comprender mejor esto, debemos aplicar lo que es la definición de función compuesta. Entonces, ¿qué nos dice la función compuesta? Aquí y es igual a una función f, ya no evaluada en x, sino evaluada en otra función, en g de x. Entonces, si nosotros planteamos que u es igual a g de x, tenemos que y es una función evaluada en u. Entonces, miren, si nosotros planteamos un problema, por ejemplo, que David puede escribir a través de su teclado 2 veces más rápido que María. Y María puede escribir a través de su teclado 3 veces más rápido que José. Entonces nosotros podemos decir que David puede escribir
2 por 3 veces más rápido que José, es decir, 6 veces más rápido que José. ¿Cómo sería eso? Tenemos que la función evaluada en U cambia el doble de rápido que U. Entonces, ¿qué decimos? Que la derivada de y respecto a U es igual a 2. Luego, ¿qué tenemos? Que U es igual a g de x. Cambia 3 veces más rápido que x. Es decir, la derivada de U respecto a x es igual a 3. Entonces, ¿qué tan rápido está cambiando y respecto a x? La derivada de y respecto a x es igual al producto de la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Esto, de manera de teorema, nos dice lo siguiente. Que sea y igual a f de u y u igual a g de x, si g es derivable en x y f es derivable en u, entonces la función compuesta, f compuesta en g, definida por f compuesta en g, es derivable en x y tenemos lo siguiente, que la derivada de la función compuesta es igual a la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces, eso nos dice el teorema. O también lo podemos expresar de la siguiente manera, que la derivada de y respecto a x es igual a al producto de la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Veamos este caso. Bueno, de hecho es el caso del ejercicio que habíamos planteado previamente. Y es igual a 2x cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 60. Y nos pide encontrar la derivada de x de y respecto a x. Nosotros tenemos que y va a ser igual a una función u igual a la 60. ¿Qué significa esto que nosotros estamos haciendo? Que todo esto que está entre el paréntesis sea igual a u. Entonces tenemos una función f evaluada en u igual a u a la 60. Entonces, como dijimos, u es igual a 2x cuadrado menos 4x más 1. Entonces, u es esa función g de x. Entonces, ¿qué nos decía el teorema? Que la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada respecto a u por la derivada de g respecto a x. Entonces, la derivada de f respecto a u, tenemos esta derivada, miren, es como estar derivando una potencia, va a ser 60 que multiplica u a la 59, 60 que multiplica u a la 59. La derivada de g respecto a x, la derivada de g respecto a x va a ser 2 por 2, 4x menos 4, 4x menos 4. Reemplazamos u por su correspondencia, u es 2x cuadrado menos 4x más 1, y ya tenemos aplicada la regla de la cadena. Lo mismo en el otro caso, en el caso de la función seno, tenemos que y es igual a seno de 3x. Entonces este 3x va a ser igual a u. Entonces y va a ser igual a seno de u. Entonces la función evaluada en u es seno de u y u va a ser g de x igual a 3x. Entonces, ¿qué nos decía la definición? Derivada de f respecto a u, derivada de g respecto a x. Derivada de esta función f respecto a u de seno, coseno de u, derivada de 3x, 3. O sea, 3 que multiplica coseno de 3x. Vamos a ver ahora las derivadas de orden superior. Entonces, aquí se presentan en diferentes notaciones. Miren, la notación prima, la notación y prima, la notación con el operador de y la notación de Leibniz. Nosotros podemos aplicar primera derivada, segunda derivada, un bi prima, con este superíndice 2, una tri prima, una cuarta, que ya observen, a partir de la cuarta ya no se utiliza el apóstrofe, ya se utiliza el número entre paréntesis hasta la enésima potencia. Entonces, ¿qué es esto de derivadas de orden superior? Miren, nosotros tenemos la siguiente función. 2x cubo menos 4x cuadrado más 7x menos 8. Podemos encontrar su primera derivada. 3 por 2, 6, x cuadrado. 2 por 4, 8, x. Y 7. Derivada de 8, 0. Entonces tenemos su primera derivada. Si nos pide la segunda derivada, entonces derivamos una vez a la primera derivada o derivamos dos veces a la función. Pues como ya tenemos la primera derivada, 2 por 6, 12, x. Y menos 8. Derivada de 7, 0.
Si nos pide la tercera derivada, entonces derivamos a la segunda. De 12x, 2. De menos 8, 0. Si nos pide la cuarta derivada de 12, 0. Entonces hemos aplicado las derivadas de orden superior. Bueno, y con eso concluimos el tema de hoy.